Bienvenidos sean todos. Hoy tenemos un vídeo que la verdad, me ha dejado bastante impactada, y estoy segura de que a ustedes también. Prepárense porque hoy vamos a destapar una noticia que ha corrido como la pólvora en el mundo del espectáculo turco, y que involucra a una de nuestras actrices más queridas, a una verdadera estrella, nada más y nada menos que a Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemder Kenzikus, la reina indiscutible de las comedias románticas, la actriz que nos ha robado el corazón a tantos con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Demet Özdemir. Pero ojo, porque no se trata de un nuevo proyecto cinematográfico, ni de un anuncio sobre una nueva serie que nos tendrá pegados al televisor, ni tampoco, como muchos de ustedes quizás estén pensando, de un nuevo amorío digno de una telenovela. No. Lamentablemente la noticia es un poco más agridulce y la verdad, hasta me dolió un poquito en el alma cuando me enteré. Resulta que Demet Özdemir. Atención, redoble de tambores. Ha perdido su carnet de conducir por 2 años. Y al parecer, según lo que se ha publicado en diversos medios turcos, la situación la ha afectado profundamente, incluso se dice que se le han visto lágrimas. Imagínense por un momento, mi gente, la pobre Demet, una persona que siempre la vemos sonriente, radiante, llena de vida y energía, tener que pasar por algo así. De verdad que no es nada fácil. Y por supuesto, como buenos chismosos, perdón, como buenos fans y seguidores leales que somos, pues tenemos que analizar la situación con lupa, ver qué pasó exactamente, qué se sabe a ciencia cierta, y sobre todo, brindarle todo nuestro apoyo incondicional a Demet en este momento complicado. Antes de que nos metamos de lleno en los jugosos detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si les gusta el contenido de este canal, si les gusta el chismecito, el drama, las noticias exclusivas de nuestros famosos turcos favoritos, las entrevistas y los análisis a profundidad de las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Prometo que siempre les traigo información interesante, entretenida y sobre todo bien documentada. Así que suscríbanse ya, sin pensarlo 2 veces. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. A desenmarañar este novelón. La noticia saltó a los medios turcos hace apenas unos días, y la verdad, al principio pensé que era un rumor más, una de esas cosas que inventan algunos tabloides para generar polémica y clics fáciles. Pero no, lamentablemente, después de investigar a fondo y contrastar la información con diversas fuentes, parece que es completamente cierto. Según lo que se ha publicado en varios portales de noticias de renombre, Demet Özdemir ha perdido su carnet de conducir por un periodo de 2 largos años. 2 años. Es una eternidad. Ahora bien, la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo es ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más confusas, porque la información es un poco contradictoria y no hay una versión oficial y definitiva de los hechos. Sin embargo, según lo que he podido recopilar de diferentes fuentes, tanto en Turquía como en otros países, parece que la razón principal de la suspensión del carnet está relacionada con una infracción de tráfico. Pero, ¿qué tipo de infracción? Aquí es donde la cosa se complica. Algunos medios informan de manera bastante alarmista que Demet fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol. Otros, en cambio, adoptan un tono más moderado y dicen que la infracción fue por exceso de velocidad, y que al parecer, ya tenía antecedentes de infracciones similares en el pasado. Hay incluso quienes afirman que se trató de una combinación de ambas cosas, exceso de velocidad y una pequeña cantidad de alcohol en sangre, lo que podría haber superado el límite legal permitido. La verdad es que a día de hoy, no se sabe con certeza cuál fue la infracción exacta, ni las circunstancias que la rodearon. Lo que sí es seguro, y esto es lo más importante, es que fue lo suficientemente grave como para que las autoridades decidieran retirarle el carnet por 2 años. Y como les decía al principio, la noticia ha afectado profundamente a Demet. Se dice que se le ha visto muy triste y deprimida, e incluso que se le han escapado algunas lágrimas, especialmente cuando se dio cuenta de las implicaciones que esto tendría en su vida personal y profesional. Imagínense, además del inconveniente logístico que supone no poder conducir durante tanto tiempo, también está el tema de la imagen pública.
Demet es una figura muy querida y respetada en Turquía y en otros países, donde sus telenovelas y películas han batido récords de audiencia. Este tipo de noticias, aunque no sean un crimen gravísimo ni un escándalo mayúsculo, pues siempre manchan un poco la reputación y pueden afectar la percepción que tiene el público sobre ella. Además, hay que tener en cuenta que Demet es una persona muy activa, que está constantemente trabajando en nuevos proyectos, que viaja mucho por trabajo y por placer. Y ahora sin carnet de conducir, pues tendrá que depender de choferes particulares, taxis o de la buena voluntad de sus amigos y familiares para poder moverse con libertad. ¡Qué lata, de verdad! Pero bueno, más allá de la noticia en sí, creo que lo importante aquí es reflexionar un poco sobre la responsabilidad que tenemos como conductores. Todos sabemos desde que nos sacamos el carnet que conducir bajo los efectos del alcohol o a exceso de velocidad es peligroso, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás usuarios de la vía pública. Y si eres una figura pública con millones de seguidores en las redes sociales y que sirve de ejemplo para muchas personas, pues la responsabilidad es aún mayor. Es cierto que todos cometemos errores, que somos humanos y que a veces podemos tomar decisiones equivocadas, impulsadas por la presión del momento, el estrés o la simple falta de juicio. Pero también es importante aprender de esos errores y tratar de no repetirlos en el futuro. Y en el caso de Demet, pues espero sinceramente que esta experiencia le sirva para ser más consciente de la importancia de respetar las normas de tráfico y de ser un ejemplo positivo para sus fans. Ahora bien, dejando un poco de lado la parte seria y moralizante del asunto, también hay que decir que esta noticia ha generado todo un revuelo en las redes sociales, como era de esperar. Los fans de Demet se han dividido, como suele ocurrir en estos casos, en dos bandos claramente diferenciados, los que la critican duramente y la juzgan por su comportamiento considerándolo irresponsable e inaceptable, y los que la defienden a capa y espada y le brindan todo su apoyo incondicional, argumentando que todos merecemos una segunda oportunidad. Hay comentarios de todo tipo, desde los más hirientes y despiadados, que dicen que se lo merece por irresponsable y que debería haber pensado en las consecuencias de sus actos, hasta los más comprensivos y empáticos, que aseguran que Demet es una persona maravillosa, con un gran corazón y que todos cometemos errores, incluso las celebridades. Y como siempre en medio de todo este debate apasionado y polarizado, pues también hay mucho humor y memes al respecto, algunos muy ingeniosos y otros de dudoso gusto. La verdad es que la reacción de la gente no me sorprende en absoluto. Demet es una figura muy mediática, una auténtica estrella en Turquía y en otros países, y todo lo que hace o deja de hacer genera mucha expectación y controversia. Pero creo que es importante recordar, en medio de todo este torbellino de opiniones y juicios, que detrás de la figura pública hay una persona, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, y que merece respeto y comprensión, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones. En fin, mi gente, este es el panorama actual de la situación de Demet Özdemir. Una noticia triste que nos ha impactado a muchos, pero que también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como conductores y como figuras públicas, y sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Espero de corazón que Demet pueda superar este momento difícil y que aprenda de sus errores. Y desde aquí le mando todo mi apoyo y mi cariño. ¡Ánimo, Demet! Sabemos que eres fuerte, que tienes un gran talento y que vas a salir adelante, más fuerte que nunca. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la noticia de que Demet Özdemir ha perdido su carnet de conducir por 2 años debido a una infracción de tráfico. Hemos analizado las diferentes versiones de los hechos y las posibles razones de la suspensión del carnet. Hemos reflexionado sobre la responsabilidad que tenemos como conductores y como figuras públicas. Y hemos visto cómo esta noticia ha generado todo un revuelo en las redes sociales. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. A mí me ha encantado compartir esta noticia con ustedes y dar mi opinión al respecto. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la noticia? ¿Creen que Demet se merece la sanción? ¿O creen que es una exageración? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Recuerden que los quiero un montón. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción.
Si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse ya. No se arrepentirán. Así que ya saben, mi gente, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós. Y recuerden conducir con precaución.